Saludos y bendiciones para ti y con toda tu familia. Que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo, amén. Y te doy la bienvenida a mi canal y a este video de exponer la palabra de Dios. Y ya hace un buen tiempo que no me había reportado a través de este medio para exponer la palabra de Dios. Eh, Sigo exponiendo el libro de Eclesiastés, capítulo 7. Desde hace tiempo he estado exponiendo y primeramente hoy voy a acabar el libro de Eclesiastés capítulo 7. Como ustedes entenderán que este libro lo escribió el rey Salomón, hijo del rey David, en la nación de Israel y sus 12 tribus. Amén. Y este libro habla acerca de nuestra vida terrenal, vida cotidiana y de todas las decisiones que hacemos y de lo que debemos de hacer, de cómo agradar a Dios. Y Salomón dice que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Em, Esa palabra no he analizado, examinado. Tiene otras palabras que se pueden entender qué es lo que quiere decir acerca de vanidad de vanidades. Creo que significa también lo absurdo. O sea, eh, cuando una persona no conoce a Dios y solamente se esmera en trabajar, en conseguir dinero, en querer conseguir un negocio, si no hay ningún propósito, no tiene, como decimos, no tiene pies y cabeza. Así es. Y bueno, y así es una persona que no conoce a Dios. Tiene una vida vacía, no tiene identidad. En, Entre otros puntos de vista de la persona. Por eso hay muchas personas que se suicidan cuando no tienen identidad, no tienen propósito. Entendemos que hay personas también que se cargan muchas cosas de su persona. Quieren, quieren cumplirle a todas las personas que les piden ayuda y tampoco es así. O sea, ninguno de nosotros puede abarcar o ayudar a toda persona que se acerca. Gloria a Dios. ¿Qué pasó aquí? Hmm, ¿Qué pasó aquí? Hmm,
Gloria a Dios. ¿Cómo está eso? Bueno, sigo. Eh, como decía, sigo exponiendo la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 7, que ya hace tiempo estuve exponiendo. Así que puedes compartir con tus contactos, con tus conocidos, con todas las personas. La palabra de Dios es para todos. Y ahora sí comienzo a leer el libro de Eclesiastés capítulo 7. Y dice así: Tu palabra, oh Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y voy a estar leyendo la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960. Y voy a estar intercambiando diferentes versiones de la palabra de Dios para que entendamos. Bendiciones, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Dice así, Eclesiastés capítulo 7. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, porque mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores? Porque ¿cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que parece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo?
Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligadoras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una, para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Gloria a Dios. Wow. Ya las otras veces había expuesto el versículo 1 hasta el versículo 18. Voy a recapitular todo el capítulo, libro de Eclesiastés capítulo 7. Empiezo desde el principio, desde el versículo 1. Y aquí dice Salomón, que mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Y la respuesta podemos encontrar o decir, como dice aquí Salomón, es mejor la buena fama que el buen ungüento. Podríamos decir que cuando una persona se pone perfume y si no es conocido, pasa desapercibido. Y es mejor la buena fama que el buen ungüento. Así es. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. Así es. Es mejor el día de la muerte. Pero debemos de considerar a dónde vamos a parar cuando moramos. Y para eso nos necesitamos todos ponernos bien a cuentas con Dios. O sea, arrepentirnos de nuestros pecados y alejarnos y pedirle perdón a Dios y recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Entonces, eso sí es un gran beneficio, morir. Aunque cada uno de nosotros no quiere morir, quiere vivir para siempre. Y eso no es posible, o sea, físicamente no. Solamente cuando nuestro cuerpo físico llegue a su final, que Dios ya sabe. Pero en el espíritu sí, o nuestra alma sí, ese va a vivir para siempre. Porque fue Dios quien nos dio el alma. Y ese nunca puede morir. O sea, la persona que muere en Cristo es ganancia.
Mas si la persona no muere en Cristo, o sea, no lo reconoce como su Señor y Salvador de su alma, va en condenación. Amén. Y dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Así es. Porque cuando nacimos, tenemos que sufrir en la vida por causa del pecado que entró. Amén. Versículo 2 dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Una de las cosas que debemos de entender es que todos vamos a morir. Están desconectados con el versículo 1. O sea, es mejor ir en la casa del luto, porque no sabemos cuándo vamos a morir también. Y ahí nosotros meditaremos para ponernos bien en cuenta, no solo con Dios, sino con todas aquellas personas que les hayamos hecho mal. Decía, es mejor en la casa del luto que a la casa del banquete. Porque si uno va en la casa del banquete, es más seguro que uno muera prontamente. Por causa de los borrachos que no saben tomar. O hay varones que no necesitan tomar, que se meten en pleito también. Y en el banquete hay todo tipo de personas, incluyendo los que tienen mala fama. Amén. Versículo 3 dice, mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Aquí Salomón dice que es mejor el pesar que la risa. Así es, porque nunca sabemos si la persona que está alegre en la fiesta sea verdaderamente que está contento o contenta. Es solamente una fachada que supuestamente está alegre, sino por el alcohol o que se haya consumido sustancias ilícitas también. No se sabe. Y aquí Salomón dice que es mejor el pesar que la risa. Porque en la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Esa es la diferencia. O sea, cuando vemos a una persona triste, hay solución, hay esperanza. Y si es en Dios, mucho mejor. Te pregunto a ti, dama, a ti, varón, ¿no tienes esperanza? Acércate a Dios. Él te da las fuerzas y el poder para seguir adelante con tus proyectos. Pero tómalo en cuenta a Dios en tus proyectos también. Amén. Versículo 4. Dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay banquete. Este versículo 4 se encierra el significado de los otros versículos, como dice acá. O sea, cuando nacemos hay supuestas sonrisas o alegrías que no son ciertas. Y también tristezas son parte de la vida. Amén. Dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto. O sea, Salomón está diciendo que es una persona sabia aquella persona que va en la casa del luto. O sea, porque medita en su persona, en su vida, de cómo está viviendo y que algún día él puede estar ahí. Amén. Dice, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. O sea, en la casa en que hay alegría es en una fiesta. Vuelvo a recalcar,
veremos ahí muchas personas supuestamente alegres, entre comillas, pero no necesariamente está contento o contenta por causa de los efectos del alcohol o haya consumido sustancias ilícitas también. Y ahora, Dios tampoco está diciendo como que uno no vaya a fiestas. Sí, uno puede ir a fiestas, pero no con alcohol, sino disfrutar sanamente. Así como ahora en este tiempo, que muchas personas van en los parques y hacen su picnic y toman ahí jugo, aguas frescas, todo saludable. Se disfruta también. Y uno lo disfruta con sus 5 sentidos, no con 4 ni con 3. Porque reconozco en otro tiempo cuando andaba en mis andanzas de borracheras, no se disfruta al 100% una fiesta con borracheras. Porque uno nunca sabe que salga un borracho ahí haciendo pleito. Y eso ha acontecido en muchas fiestas. Amén. Dice, el corazón de los sabios está en la casa del loto, más el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Se sigue complementando más con los otros versículos. O sea, es mejor la reprensión del sabio que la canción de los necios. O sea, es mejor juntarse o hacerse amigo de una persona sabia que conozca la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la mejor sabiduría que podemos recibir de parte de Dios. Amén. Aunque también hay personas sabias que sus consejos se acercan a la palabra de Dios. O sea, que la canción de los necios. Analizaré este versículo en otra versión. Voy a leer en la versión Dios habla hoy que dice acerca del versículo 5. Vale más oír reprensiones de sabios que alabanza de necios. Oh, eso me recuerda, vuelvo a recalcar, cuando andaba de borrachera en borrachera. Eso me recuerda a muchas personas me decían que los acompañara en la fiesta. Y supuestamente que eso es lo mejor. Y diciéndome, no seas tonto, no te quedes encerrado ahí en tu casa, ven, vamos a divertirnos, vamos a emborracharnos, vamos a bailar. Y es así, o sea, ¿para qué escuchar alabanzas de los necios? O sea, induciéndote a que te emborraches. Y para que después te apuñalen o te den un balazo en la cabeza y mueres ahí. Y llegas al panteón y al otro a la cárcel o al hospital. Ilógico. Así es. Seguimos. Versículo 6. Vuelvo a leer el versículo 5. Está interconectado con el versículo 6. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ahí está. O sea que la canción de los necios. Dice, es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. O sea que hacen los espinos. Te incomodan. Y es lo que sucede en las supuestas fiestas de alegría. Que llegan a convertirse en luto para 1 o 2 familias o más por la pelea que hubo en esa supuesta fiesta de alegría.
Dice, y esto también es vanidad. Versículo 7. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Leeré otra versión de la palabra de Dios, el versículo 7. Voy a leer en la versión de la palabra de Dios que se llama Traducción en lenguaje actual. Dice, el sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores. Oh sí, hay de sabios a sabios. Pero eso no es ser sabio. Eso es ser mañoso. Ser mañoso, eso no es ser sabio. Aprovecharse de otras personas, de una y de las mil formas que uno puede hacer. Así como en el ámbito espiritual con Dios, de los falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, que abusan y usan la palabra para enriquecerse. Eso no es ser sabio, eso es ser astuto. Si el sabio actúa como un tonto cuando abusa de su poder y acepta dinero a cambio de favores. Aunque podemos decir también puede recaer en el pecado de la codicia. O sea, ya que él sabe que tiene labia y aprovecharse de otro, abusa de su poder. Y eso Dios dice que eso es ser un tonto. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. Así es. Seguimos. Versículo 8. Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. ¿Cómo podemos aplicar este versículo, el versículo 8? Más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llegará a la meta. Bueno, ya lo dice. Se puede aplicar de muchas formas. Como dice aquí, llegará a la meta. Pero podemos usar como cuando una persona comienza a armar su negocio. Dice, más vale un buen final. Es acabar con ese negocio que no está prosperando. Amén. ¿Qué es el principio? Entendemos que cuando una persona hace negocio no se enriquece de la noche a la mañana. Aunque vea al principio que va creciendo su negocio y no sabe con seguridad si seguirá su negocio. Así que más vale un buen final que un buen principio. Y el que tiene paciencia llegará a la meta. O sea, si tiene paciencia en que irá prosperando su negocio poco a poco, hasta llegar al punto de cuánto quiere ganar dinero. Y si llega a la meta de lo que se ha propuesto, pues bienaventurado por tener la paciencia. Amén. Dice, el orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Sí, está hablando de negocio este versículo 8. Decía, más si en cambio la persona orgullosa piensa, me tiene que salir y me tiene que salir. Y puede meterse en muchos problemas de deudas, de dinero. O sea, el orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Es como la persona que ahora se dice,
soy autosuficiente. Ninguna persona es autosuficiente. Todo lo que ha logrado es gracias por la misericordia de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no como que no ponemos como de nuestra arena, de nuestra perseverancia, aunque esa perseverancia también es Dios quien nos da. Amén. Y están interconectadas con el versículo 9 también dice, si ya enojarse es malo, guardar rencor es peor. O sea, si ya enojarse es malo, porque no salió como quería, guardar rencor es peor. Es lo que llega la persona orgullosa, que piensa que tiene que salirle bien como él piensa, y no es así. Tiene que poner en las manos de Dios todo proyecto. Amén. Versículo 10. Volveré a leer el versículo 9, pero en la versión Reina Valera 1960. Dice así. No te apresores en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. O sea, una persona que se enoja llega a hacer locuras. Es una persona necia. Wow. Así que no nos enojemos tanto. Gloria a Dios. No te apresores en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Sí, es cierto. Cuando una persona llega a enojarse por, por injusticias que a veces hay y desborda su enojo y llega a hacer locuras, se desquita, pierde, como decimos, el que enoja pierde. Así es. Parece que de aquí lo sacaron, ese dicho. Seguimos. Versículo 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Wow. Eso he llegado a veces a decir también este pensamiento. Eh, Aplicándolo a las cosas materiales. He llegado a decir que los aparatos antiguos eran más mejores que los de ahora. Pero entendemos que en este tiempo los fabricantes de los aparatos, ellos lo hacen de una forma para que nosotros compremos. Lo hacen con mañas. O estaría equivocado. ¿Quién dice que eso es verdad? Bueno, es una especulación también de mi parte. No lo tomen como la verdad que estoy diciendo. Eh, bueno, he escuchado de otras personas que dicen, pues sí se rompen fácilmente algunos aparatos. No todos. Bueno, si los compran en la China. Perdón, por si tu dama varón eres eh, de la China. No lo digo con desprecio. O quizá lo dije, pero perdón. Nunca digas cuál es la causa de los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. O sea, en otras palabras, si llegamos a decir que en otros tiempos fueron mejores, que no había muchos problemas y todo eso,
No nos preguntemos así, mejor disfrutemos del momento, del presente. Porque entonces no estarás viviendo tu presente, vivirás de tu pasado, ni tampoco vivamos nuestro futuro. Amén. Vivamos el presente. Así que, amén. Versículo 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Voy a analizar, voy a leer en otra versión la palabra de Dios, el versículo 11. Voy a leer el de la versión traducción en lenguaje actual. ¿Cómo dice el 11? Como dice aquí primero. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Y el de la versión traducción en lenguaje actual dice así. En esta vida ser sabio es bueno. Así es. Si en esta vida ser sabio es bueno. Bueno, si uno adquiere la sabiduría de Dios, la palabra de Dios. Amén. En esta vida ser sabio es bueno. Pero ser sabio y rico es mejor. Órale. Así que aprendamos a ser sabios. Instruyámonos a través de la palabra de Dios. Pero ser sabio y rico es mejor, así es. Nos ayuda en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, nuestras decisiones. Y siempre hay que poner en las manos de Dios también. Amén. Todo lo que hagamos. O sea, es mejor la palabra de Dios. Y rico. Pero ser sabio y rico es mejor. O sea, el dinero nos ayuda también. No hay que negarlo. Nada más que no hagamos del dinero un Dios. Lastimosamente hay muchas personas que piensan que si uno tiene riquezas, eso es lo que vale. No es así. Nuestra valía nos lo da Dios, porque fue Dios quien nos permitió nacer. Y todos somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso debemos respetarnos unos a otros. Porque si nos peleamos unos a otros, Dios le duele su corazón. Seguimos. Ahora el versículo 12. Sigo en la versión Reina Valera 1960. Dice, están interconectados con el versículo 11. O sea, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Y en la otra versión que le leí es, en esta vida ser sabio. En esta vida ser sabio es bueno, por ser sabio rico es mejor. Así es. Porque escudo es la ciencia, así es. Y escudo es el dinero, así es, nos ayuda. Más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores, ahí está. Más la sabiduría excede que da vida a sus poseedores. O sea, ¿cuál sabiduría? La sabiduría de Dios, que es la misma palabra de Dios, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras. Así es. Nos ayuda más en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Y no solo eso, sino también la vida eterna. Si todos nos ponemos en cuenta con Dios, confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios y recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma.
Amén. Amén. Seguimos. Así es. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Leeré en otra versión este versículo. Leeré en la versión traducción en lenguaje actual el versículo 13. Vamos a ver cómo dice. O sea, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Órale. Eso da a entender como que Dios es quien tuerce. Bueno, hay pasajes que dice algo así. Dios es quien hace la herida y él la sana. Pero nos hace pasar para que nos acerquemos a él. Les leo el versículo 13 en otra versión de la palabra de Dios que se llama traducción en lenguaje actual. Fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. Órale, wow. El significado también podemos decir es como cuando la persona no toma en cuenta a Dios y quiere que se haga su voluntad y no le sale. Eso es como si Dios lo torciera sus caminos. O diciéndole no es por ahí, es por acá. Es por aquí que tienes que guiarte. Aquí está más mejor. Toma esta decisión. O sea, Dios diciéndole a la persona, hablándole, cerrándole las puertas. Que tiene otra puerta abierta más grande que el que está queriendo abrir. Ven un ejemplo, algo así. Así es. O sea, nadie puede enderezar lo que Él ha torcido. O sea, a nuestros ojos. Nosotros vemos como que se ha torcido nuestro camino. Pero no necesariamente es eso. Es porque Dios sabe que no nos conviene ese camino. Y lo tuerce. Tuerce nuestra supuesta meta de lo que queremos hacer. Amén. Así es. Bueno, es lo que entiendo. Se puede interpretar de otras formas también este versículo. Dice. Otra vez leo el de la versión Reina Valera 1960. Ahora el versículo 14 dice. En el día del bien, goza del bien. Así es. Ya he tocado en parte estos puntos también en el versículo 14. O sea, en el día del bien, goza del bien. O sea, en todo tiempo debemos de recrearnos en nuestra vida diaria. Siempre y cuando no perjudicando a otros. Porque basta con que hagamos algo y vean otros, lo van a repetir. Nosotros aprendemos más de lo que hacen otras personas que lo que nos dicen. No digo como que va a la basura los estudios, no, tampoco. Dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Ahí está. O sea, Dios hizo el bien y también la adversidad. Como versículos anteriores acerca habla de la tristeza. O sea, a todos nos llega un tiempo de tristeza y dolor. Esa es la adversidad que pasamos. Pero es Dios quien nos levanta después. Dios es quien nos cura de esas heridas. No es tiempo, como muchos dicen.
Yo me imagino cuando dicen eso las personas porque no conocen a Dios. O sea, todas las cosas que nos suceden, Dios está en el asunto. Y aún nuestras metidas de pata. Y sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros, dándonos el pan diario de cada día para que todos nos pongamos bien a cuentas con Él. Amén. Así que disfrutemos del día a día, del día del bien y también del día de la adversidad. Hay que considerar, porque no llega por llegar la adversidad, a veces son por causa de nuestros propios pecados. No en todo, no estoy diciendo que si te está yendo mal es porque tienes pecado, no necesariamente, no es así. A veces Dios nos está haciendo pasar por una prueba también. Dice, hay que considerar en todo. Dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. No se refiere solamente al hombre, sino a la humanidad, incluyendo ustedes las damas. Amén. Luego empieza a reflexionar en el versículo 15 y dice, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que parece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. O sea, por la tristeza del corazón, la alegría, viendo cómo vive la gente, y ve como que el impío le tiene, como que alarga más sus días que la persona justa. Ahora, eso no quiere decir que si llegamos a ser buenas personas vamos a morir más prontamente. No necesariamente es lo que está diciendo. Pero algo acontece así. Nosotros no sabemos cuáles son los destinos de cada una de las personas. Sí vemos como personas buenas, pero no hay ninguna persona buena. Todos somos pecadores. Solamente nosotros miramos en lo moral. Y eso no es ser buena persona. Eso porque Dios ha puesto en aquella persona. Amén. Seguimos, dice. Todo he visto en mis días de mi vanidad. Justo hay que parece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No porque Dios le siga extendiendo más su misericordia, para que se ponga bien a cuentas con Él, con Dios. Que el justo, pues el justo ya está más que salvo, y mejor se lo lleva, antes de que le dañen, o lo perviertan, o lo, o sea, o lo pervirtamos, porque nunca podemos decir como que no vamos a hacer piedra de tropiezo. Eso también puede llegar a suceder. Dios nos libre y nos cuide. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo que hay perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Ahora no quiere decir que como que no seamos demasiado buenos, no es lo que quiere decir. Y dice, ni seas sabio con exceso, tampoco. Pero si ya ha dicho hay que que la buena sabiduría es mejor. Ahora dice como que no hay que ser sabio en exceso, porque porque habrás de destruirte. O sea, cuando una persona llega a ser más sabia entre palabras y lo aplica, entendemos que tiene más responsabilidad para enseñarles a otros por todo el conocimiento que ha adquirido.
pero me refiero a la palabra de Dios, no las letras o los poemas que otras personas lo hacen. No estoy diciendo que lo desechen eso, no tampoco. Analicen. Pero también hay poesía en la palabra de Dios, como en el libro de Cantar de los Cantares, que es el próximo libro después de Eclesiastés, creo. Ahí está, libro de poesía en la palabra de Dios. Versículo 17 dice, no hagas mucho mal, ahí está, no hagas mucho mal. El mal está en nosotros. Lo que tenemos que hacer es refrenar con la palabra de Dios. Así como no mentir. Dios nos manda que no mentamos. O sea, no hagas mucho mal. Es como diciendo, no mientas tanto. No es eso. No hagas mucho mal ni seas insensato. Claro que no. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Aquí Salomón como que está diciendo, hay que hacer algo de malo. Pero yo creo que lo que quiere decir en otras palabras es, seamos inteligentes y astutos con aquellas personas que se quieren aprovechar también. O sea, no le paguemos mal por mal. Ni tampoco nos dejemos. O sea, que no seamos insensatos. O sea, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Se refiere a la persona que nos provoca. Que no le paguemos mal por mal. Ni seamos insensatos. Porque si somos insensatos, que no tenemos mucha sabiduría de la palabra de Dios, pues nos quitan nuestra vida. No en la forma asesinándonos, sino la persona nos asesina cuando se aprovechan de nosotros, toman de nuestro tiempo. Nos hace juegos aprovechándose de nosotros, como los comerciantes, que te, no digo que todos, que te venden productos que es de dudosa reputación. Y ahí se va nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestra vida. Amén. Versículo 18 ahora. Dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes de tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien librado. O sea, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien librado. Acerca de las personas que te quieren inducir a hacer el mal y de aprovecharse de ti. O sea, es bueno que tomes así como ellos son astutos, nosotros también podemos ser astutos, pero conforme a la palabra de Dios, ni tampoco dejarnos. Verbo el versículo 17 dice, bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien librado. Leo el versículo 18, dice,
No te vayas a los extremos. Respeta a Dios y todo te saldrá bien. O sea, como dice, no seamos demasiado buenos ni demasiado malos. No es lo que quiere decir. Eh, la maldad está en nosotros, el pecado está en nosotros. Y no hay ninguna persona buena, vuelvo a recalcar. Todos somos pecadores. Y estamos inclinados al pecado, a hacer lo malo, a desobedecer a Dios y a nuestros semejantes, a nuestros padres, a nuestros jefes, a todo el mundo. Casi todas las cosas no nos parecen, queriendo torcer el destino que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Porque Dios ha marcado nuestro destino desde la eternidad, antes de que naciéramos. Él ha dispuesto cómo vamos a vivir en esta vida y acabar la obra, cada uno de nosotros. Solo tenemos que tomar en cuenta Él en nuestra vida, en nuestro corazón, en todo lo que hagamos. Porque a Dios le servimos. Ya sea que eres hijo o hija o no. Si no quieres trabajar para Él, entonces te usará para trabajar para Satanás. Que seas un mentiroso, un corrupto. Que eso a nosotros nos beneficie para no ser como ellos. Entonces te pregunto a ti, dama, a ti, varón, ¿para quién quieres trabajar? ¿Para Dios o para el diablo? Si no trabajas para Dios, entonces estás trabajando para el diablo. No hay intermedio. Solamente hay dos caminos en esta vida. No hay intermedio. Seguimos. Versículo 19. Eclesiastés capítulo 7, versículo 19. Seguiré leyendo en la versión Reina Valera 1960. Dice: la sabiduría fortalece al sabio, ahí está, más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Ahí está. La sabiduría fortalece al sabio. O sea, hay personas que nacen, vuelvo a repetir, a recalcar, hay personas que nacen que tienen unos pensamientos que se asemejan casi igual como a la palabra de Dios. No estoy diciendo que hay que escuchar a todas las personas, no. Como el necio, cuando empieza a hablar, es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, que dice en versículos anteriores. Dice: la sabiduría fortalece al sabio. O sea, la palabra de Dios es para todo el mundo. Seas sabio o no, eres bienvenido a Dios y aprenderás de ella, de la palabra de Dios. Ten por cierto que es así. Cuando lees la palabra de Dios, si anteriormente, si ahora en este tiempo tú dama, tú varón, que por más que lees no entiendes nada, pero si te acercas a Dios, ten por cierto que Él puede abrir tus sentidos, limpiar tu mente y puede abrir, despertar, o diría como despertar tus células para que aprendas. Literal. O sea, Él lo hace en el ámbito espiritual, nos habla en nuestra mente, nuestro entendimiento, y te hace comprender su palabra, que es palabra espiritual, cuando llegas a ser su hijo y su hija. Y si eres tímido o tímida, no te preocupes, que Dios te lo puede quitar. Si mi persona anteriormente era tímida, como para hablar así como ahora lo estoy haciendo, ¿qué más te puedo decir? Acércate a Dios. Él hará maravillas en tu persona, así como
hizo en mi persona, que anteriormente, como ya he dicho, me emborrachaba, y eso anestesia nuestra mente, el alcohol. Te hace creer, o sea, al, como dije, cuando uno bebe alcohol se anestesia la mente. Y los demonios, Satanás y los demonios influyen en eso también, para que no resplandezca la luz del Evangelio, la palabra de Dios, para que seas salvo y tengas más entendimiento y sabiduría. No para restregarle a otros que ya sabes de las cosas ocultas de Dios, no, sino para que después les enseñes a otros, para que le abras los ojos y el entendimiento a otros, así como ahora lo estoy haciendo. Digo, wow, es lo más hermoso que puedes encontrar y lo más valioso que puedes encontrar. A Dios y su palabra, la salvación de tu alma, la vida eterna. Hermosísimo. Que Dios puede abrir tu entendimiento y quitarte cualquier vicio que pienses como que es imposible. No, con la ayuda de Dios todo es posible. Amén. Seguimos. Así que la sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Este versículo me recuerda en uno de los versículos en el libro de Proverbios, dice: con sabiduría se hace la guerra. Amén. Vamos a ver ese versículo. Libro de Proverbios, capítulo 24. ¿Cuál era? Proverbios, capítulo 24, versículo 6, dice así: porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Creo que no es ese. Sí, o sea, en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces con ingenio harás la guerra. O sea, no quiere decir literalmente como la guerra que ahora está aconteciendo, no. Sino para defenderte de personas que quieren desviarte de Dios y de su verdad, de su palabra. Amén. Seguimos. Vamos en el 19. Sea la sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Así es. Es mejor la sabiduría, la palabra de Dios. ¿Qué es la buena sabiduría? Porque la sabiduría de nosotros está contaminada y es maligna y perversa. No podemos fiarnos de todo nuestro corazón como lo que pensamos, como que es correcto ante los ojos de Dios y ante las personas. No es así. Así es. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Versículo 20.
Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahí está. Otro punto más de lo que he venido así, les he venido diciendo, que todos somos pecadores, estamos inclinados a pecar, a mentir. O sea, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Los supuestos buenos que aparentan ser es una hipocresía. Así es. O sea, aparentan ser supuestamente buenos, pero no hay ninguna persona buena. Todos somos pecadores. Todos nos inclinamos hacia el pecado, de hacer maldad, de desquitarnos por lo que nos hicieron. Como decimos, quien me la hace, me la paga. Así es. O sea, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, salvo Jesucristo. Él sí fue un varón justo. Por eso nos puede redimirnos, derramando su sangre para perdón de todos nuestros pecados. Amén. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, entendemos que hay muchas cosas que podemos hacer como bien, mas esas cosas que hacemos de bien no llegan al estándar de Dios que Dios pide, no llega al estándar que Dios pide. Dios dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. O sea, nuestras obras van acompañadas como con sangre, o sea, por ser pecadores, por no estar redimidos, o sea, perdonados por Dios, o sea, por no confesar nuestros pecados y decirle a Jesucristo que sea nuestro Señor y Salvador nuestra alma. Pero cuando lo hacemos esa oración de fe, de salvación, llegamos a ser como si nunca hubiéramos pecado. Porque Dios Padre nos da la justicia de su Hijo, que murió en la cruz del Calvario derramando su sangre para nosotros, para que cuando lo reconociéramos como nuestro Señor y Salvador, nuestra alma, y le pedimos perdón, nos limpie de todo pecado con su sangre, su preciosa sangre. Y llegamos a ser como personas justas, aunque seguimos siendo pecadores y recayendo en algunos pecados. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, dice versículo 21. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Leeré en otra versión este versículo también. Voy a leer en la versión traducción en lenguaje actual. Dice así el versículo 21. No hagas caso de los chismes. Ahí está. No hagas caso de los chismes. Y así no sabrás cuando tu empleado hable mal de ti. Wow. No hagamos caso de los chismes. Wow. ¿Cómo entretiene? Pero estamos pecando en contra de Dios. De los chismes. No hagas caso de los chismes. Y así no sabrás cuando tu empleado hable mal de ti. Aunque tú bien sabes que muchas veces también has hablado mal de otros. Wow. O sea, no hay quien se salve ahí de ser chismoso. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude en esa área. A los que nos gusta el chisme. No.
no es para reírse tampoco, no es chiste. Gloria a Dios. Seguimos. Ahora el versículo 23 dice, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Aquel versículo 23 se encierra otra vez con los otros versículos que venimos tocando, desde el versículo 1 hasta aquí. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? O sea, como él dice al principio de los versículos, que él empezó a analizar todo lo que una persona hace aquí en esta tierra terrenal. La buena fama, quién es sabio, quién es insensato, dónde están los sabios, dónde están los insensatos y todo ello. Entonces él se propuso ser sabio. Vuelvo a leer el versículo 23, dice, todas estas cosas probé con sabiduría diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber, examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvío del error. O sea, todo ello quería aprender Salomón y ha hallado que es vanidad. Um, seguimos, perdón. Seguiré leyendo la palabra de Dios en la versión Dios habla hoy, del versículo 23 en adelante, dice así. Todo esto lo examiné con sabiduría, o sea, las cosas que hacen, la insensatez, dónde están los sabios, dónde están los insensatos, qué lugares frecuentan y todo ello. Dice, todo esto lo examiné con sabiduría, pues me había propuesto ser sabio, pero estaba fuera de mi alcance. O sea, este libro, muchos de mis hermanos y hermanas en Cristo dicen que lo escribió ya en los últimos días, porque creo que en este libro habla acerca de que él probó de todo y la última conclusión que él da es que temamos a Dios y obedezcamos sus mandamientos. El todo de cada persona es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. En otras palabras, ponernos bien en cuentas con Dios, para que cuando moramos podamos estar en su presencia. Amén. Todo esto lo examiné con sabiduría, pues me había propuesto ser sabio, pero estaba fuera de mi alcance. Sea por causa de las mujeres con las que se casó, desviaron su corazón y ya no siguió recto ante los ojos de Dios, o sea, obedeciendo sus mandamientos.
los 10 mandamientos. Y toda su palabra en aquellos tiempos que son los libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todo esto lo examiné con sabiduría, pues me había propuesto ser sabio, pero estaba fuera de mi alcance. Fuera de mi alcance está todo lo que existe, así es. Es demasiado profundo y nadie puede comprenderlo, así es. Nadie puede entender todo el conocimiento y la sabiduría de Dios. Me dediqué entonces a adquirir conocimientos y a estudiar y buscar algunas sabias conclusiones. Y pude darme cuenta de que es malo ser necio, así es. Y una locura ser estúpido. Ahí está. Me dediqué entonces a adquirir conocimientos y a estudiar y a buscar algunas sabias conclusiones. Y pude darme cuenta de que es malo ser necio y una locura ser estúpido. Wow. ¿Cuántas locuras no hice cuando andaba en la borrachera? Eso es ser estúpido. Gloria a Dios. He encontrado algo que es más amargo que la muerte. La mujer que tiende trampas con el corazón y aprisiona con los brazos. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Este versículo 26 va, creo que va en contra de aquella mujer que, como él ha dicho en los proverbios, que la mujer halaga con sus palabras para atrapar el corazón precioso del hombre y llega a caer en lazos y redes. No se refiere a todas, claro que no. Hay de damas a damas que respetan a los varones. Vuelvo a leer el versículo 26, dice: he encontrado algo que es más amargo que la muerte. O sea, la mujer que tiende trampas con el corazón y aprisiona con los brazos, así es. Si en aquellos tiempos les llamaban aquellas mujeres rameras o mujeres desconocidas, mujeres extrañas, más bien, mujeres extrañas. Así cae en las redes muchos varones. Dice: el que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. O sea, la persona temerosa de Dios, el varón, escapará de ella. Como ahora en este tiempo, aquel varón que prefiere agradar a Dios, obedecer sus mandamientos y no dejarse dominar por sus bajos instintos. Amén. Ese varón escapará de ella. Versículo 27 ahora, dice: en mi intento de encontrar la razón de las cosas, yo, el predicador, he hallado lo siguiente, que todavía no he dado
con lo que realmente busco. He encontrado un hombre entre 1000, pero ni una sola mujer entre todas ellas. Solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero éste se ha complicado la vida. O sea, en el principio de la creación, cuando Dios hizo a nuestros primeros padres, Él los hizo perfectos, sin pecado. Pero ellos prefirieron desobedecer, prefirieron complicarse la vida. Y hasta ahora seguimos con ellos. Pero gracias a Dios Padre por su Hijo unigénito Jesucristo, que podemos acercarnos a Él y enmendar nuestros errores, confesando nuestros pecados cada vez que fallamos. Bueno, hasta aquí mi parte, y agradezco a Dios por permitir acabar todo el capítulo, el libro de Eclesiastés capítulo 7. Y te insto a ti, dama, a ti, varón, si no te has puesto bien a cuentas con Dios y no sabes dónde vas a parar cuando mueras. Hoy tienes la oportunidad de ponerte bien a cuentas con Dios, arrepintiéndote de tus pecados y alejándote de ellos y pidiéndole perdón a Dios. Dile a Jesús que te limpie de tus pecados con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario, y que lo recibes como tu Señor y Salvador de tu alma. Y dile que te enseñe su palabra, guiándote el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía a través de la palabra de Dios. Él es el maestro de la palabra de Dios para enseñarnos. Y te darás cuenta de muchos milagros que puede hacer en tu persona, incluyendo si tienes alguna enfermedad. Si le pides de todo corazón, Él puede obrar, pero también si está en su voluntad. Amén. Y agradezco a Dios por haberte unido a este live. Y como me gustaría poder subirlo por acá, pero creo que ya no se puede, ya me pasé más de la hora. Pero lo subiré por YouTube. Y intentaré subirlo también por acá para que vean otra vez el resumen. O publicaré un fotopantalla de mi canal de YouTube para que entren escribiendo unas notas para que vean a través también de YouTube. Bien, primeramente Dios, espero poder hacerlo. Bueno, hasta la próxima con el favor de Dios. Y que la paz de Dios esté contigo, con tu persona y en tu corazón y con toda tu familia. En nombre de Jesucristo. Amén. Hasta la próxima con el favor de Dios. Y ponte bien a cuentas con Dios hoy en este día. Mañana puede ser demasiado tarde. Confesando tus pecados y pidiendo perdón a Dios y recibiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador de tu alma. Y lee la palabra de Dios. Siempre encomiéndate a Dios en oración, en entender su palabra. Si
Y si apenas estás comenzando, te insto a que leas primero los 10 mandamientos, los que están registrados en el libro de Deuteronomio capítulo 5 y 6. Y después de ahí empieza a leer los evangelios. Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y que Dios y su Espíritu te guíe. Hasta la próxima, con el favor de Dios. Bendiciones.